que dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si nosotros estamos cerca de nuestro Padre, vamos a estar hablando lo que hemos estado oyendo por la cercanía que tenemos con nuestro Padre. Pero para eso necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y para ser sensibles necesitamos purificar nuestros corazones. Para ser sensibles necesitamos estar conectados con el Señor. Necesitamos estar orando en lenguas, con ese lenguaje que no se puede descifrar. Es un lenguaje encriptado, ¿sí? Pero tan poderoso que solo Dios lo entiende. Y por eso nosotros necesitamos estar ejerciendo ese poder del Espíritu en estar orando en lenguas. ¿Sí? Vamos a pasar a la palabra. Traen todos sus Biblias. ¿Sí? Vamos a, vamos a declarar. ¿Sí? Esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándote a ti. Es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios. Yo estudio la palabra de Dios. Yo entiendo la palabra de Dios. Yo recibo la palabra de Dios. Yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se siembre en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Amén. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 14. Génesis 14. Y hoy vamos a hablar de un personaje que es todo un misterio. ¿Sí? El capítulo 14 del libro de Génesis habla, Abraham invitó a su sobrino Lot a que lo acompañara cuando salió de la ciudad de Ur de los Caldeos. Y se fueron y estuvieron trabajando juntos. Lot aprendió muchas cosas de Abraham. Abraham iba con su esposa y aprendieron muchas cosas. Y llegó un momento en que eran tan grandes, fueron prosperados de tal manera por haber sido obedientes con el Señor, ¿sí? Porque Dios les dio una instrucción, le dio una instrucción a Abraham y fue obediente. Y Dios los prosperó de una manera sobrenatural. Y llegó un momento en que los dos ya no cupieron, ya no había espacio para los dos. Y, y entonces los pastores de cada uno de ellos empezaron a tener fricciones. Y Abraham le dijo, no hay problema, vamos a separarnos antes de que esto se convierta en una guerra. Nos vamos a separar. Y entonces le dijo Lot, ¿cómo nos separamos? Dice Abraham, tú ve, revisa y donde te quieras ir, vete hacia allá y yo me voy a ir al lado opuesto de donde tú te vayas. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Entonces Lot, nada tonto, se paró y revisó, vio el valle que estaba cerca del Jordán, donde la tierra producía, donde la tierra era próspera, fructífera, que no necesitaba de esas medicinitas, ¿no? Este, y Lot escogió y se fue para ese lado, que era cerca de la ciudad de Sodoma. Y Abraham se fue para el otro lado, y cada quien su camino. Al cabo del tiempo, este capítulo 14 nos habla de que 4 reyes atacaron el reinado de 5 reyes que era entre los que se encontraba Lot. Y secuestraron y se llevaron todo y también arrasaron con Lot y todos sus bienes. Una persona escapó y llegó donde estaba Abraham
y le platicó todo lo que había sucedido. Y Abraham preparó a 318 guerreros que vivían con él. Y fue y combatió a estos 4 reyes y los derrotó. Entonces, vamos a leer Génesis 14, desde el versículo 13. Dice, uno de los que habían escapado le informó todo esto a Abraham el hebreo, que estaba acampando junto al encinar de Mamré el amorreo. Mamré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Dan. Aquí imagínense, Abraham ¿qué poder tenía Abraham? ¿Qué poder tenía Abraham que mantenía o preparó a 318 personas? ¿Sí? A 318 personas preparó en su casa. Dice que había nacido en su casa. Imagínense la riqueza, el poderío que tenía Abraham, ¿no? El que 318 personas hayan nacido en su casa y que él las mantuviera, ¿qué tamaño de negocio no tendría? ¿Sí? Entonces dice, persiguió a los invasores hasta Dan. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Aquí vemos el amor que Abraham tenía por su sobrino. Lo había acompañado, llegaron a un tamaño tal que él dijo, para donde tú te vayas, yo me voy al lado opuesto. O sea, no hay problema. Él sabía, Abraham sabía, reconocía que hacia donde él se fuera, iba a seguir disfrutando de las bendiciones del Señor, porque era un hombre obediente. El 17, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Y aquí viene el personaje misterioso. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El 21. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. Y ahorita, esta escritura viene de la mano con lo que estábamos haciendo hace un momento. Yo les decía que necesitamos dejar todo aquello que represente una carga, toda aflicción, toda tristeza, toda depresión, toda culpabilidad, toda condenación. Necesitamos dejarla fuera, ¿sí?
Y es como si viniéramos de una batalla donde hemos salido triunfadores. ¿Y por qué? Porque por eso estamos aquí. Porque si no hubiéramos salido triunfadores, estaríamos lamiéndonos las heridas en otro lugar. A lo mejor con un menudazo y una cerveza, ¿verdad? A lo mejor con los amigos curándonos, bebiendo. O a lo mejor en la casa peleando con la esposa, o regañando a los hijos, o dormidos porque llegamos en la madrugada. ¿Sí? Ahí estaríamos si hubiéramos sido derrotados. Pero hoy yo les puedo decir que hemos salido triunfadores. Y así como Abraham con sus 318 hombres vencieron a esos 4 reyes, así nosotros, ustedes, yo, hemos vencido y estamos hoy aquí. Y Dios nos está diciendo esta palabra, que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí? Bendiga a Ramón, bendiga a su esposa, a Nelly, bendiga a Ariadna, bendiga a Neto, bendiga a Tere, bendiga a Juanita, a Armando, bendiga a Jessica, bendiga a Lupita, bendiga a Carmen, bendiga a Claudia, a Jorge, a Betty, a su hijota, bendiga a Regi, bendiga a Lupita, a Michelle, a Saúl, a Emilio, a Pupi, a Alan, a todos los niños que están allá arriba con ellos. Que el Dios Altísimo, Creador del cielo y la tierra, bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en sus manos a sus enemigos. Tomen esta palabra, tomen esta palabra. Y este personaje misterioso, porque en todo el Antiguo Testamento, aquí es solamente donde habla de él, del rey Melquisedec. Y Melquisedec quiere decir justicia, es el rey de justicia. Y dice rey de Salem, y Salem quiere decir paz, Dios de paz. Y dice, oye, ¿cómo rey de justicia y rey de paz? Hay una escritura en Isaías 32:17 que dice, el producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Entonces, este hombre, Melquisedec, el rey Melquisedec, rey de Salem, en esta época, en esta época, los reyes ejercían las dos funciones, la función de rey, la función de gobernar y la función de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque las instrucciones de sacerdocio que Dios le dio a Moisés para que Moisés se las transmitiera a Aarón vinieron más adelante. Isaías 32:17. ¿Sí? Entonces, vemos que de Melquisedec no hay ningún registro. Aquí no se habla de su padre, no se habla de su madre, no se habla de su pedigrí en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero es un personaje misterioso. ¿Por qué? Porque el sacerdocio que ejercía Melquisedec no era un sacerdocio que le venía por herencia. ¿Pues herencia de quién? No era un sacerdocio que le venía por designación de alguien. El sacerdocio Dios lo estableció al pueblo de Israel a través de Aarón, pero fue años más tarde. ¿Sí? Y sin embargo, sale Melquisedec, dice que le ofreció pan y vino, y luego lo bendijo a Abraham con las palabras de bendición. Esta es una imagen, el sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Después, cuando viene ya la instrucción de Dios a Aarón para establecer el sacerdocio, para establecer todas las reglas, todos los lineamientos, los estatutos que debía seguir el sacerdote para cumplir con esa función. Si ustedes se acordarán, el sacerdote recibía las ofrendas
de los animales. El sacerdote recibía el sacrificio o los animales sacrificados para ofrecerlos por expiación, o sea, para que Dios perdonara los pecados del pueblo, pero también para que perdonara los pecados del propio sacerdote, ¿sí? Y sin embargo, con Cristo, Cristo no sacrificó animales. Cristo se ofreció a sí mismo como ofrenda para pagar por nuestros pecados. O sea, ahí no se sacrificaban, Cristo no sacrificó animales, se sacrificó él mismo como ofrenda perpetua. ¿Sí? Los sacerdotes arónicos, vamos a decirlo así, eran sacerdotes pues que tenían su vida y que morían. Pero con Cristo, el sumo sacerdote, tenemos una vida perpetua, una vida eterna. Entonces, de este personaje misterioso Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, no se habla ni se encuentra ninguna genealogía en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué lo comparamos con Cristo? Porque en el Nuevo Testamento nosotros nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo llevó a ver que Melquisedec era la tipificación de Cristo, de lo que habría de venir. Y acompáñenme al libro de Hebreos para entender un poquito mejor lo que estamos viendo. Y vámonos a Hebreos capítulo 7. ¿Ya? Dice Hebreos capítulo 7, versículo 1. Hebreos 7, 1 es casi de los últimos libros de la Biblia. Está Apocalipsis, de atrás para adelante está Apocalipsis, luego viene Judas, luego viene Juan, luego viene Pedro, Santiago y Hebreos. Si lo vemos de atrás hacia adelante, viene Apocalipsis, Judas, Juan, Pedro, Santiago y Hebreos. ¿Sí? Y vamos a Hebreos capítulo 7 y versículo 1. Dice, este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Nosotros vemos aquí y podemos preguntarnos cómo Abraham le ofreció el diezmo, cómo le ofreció un diezmo de todo lo que había obtenido, del botín que traía. Pero si nosotros nos vamos un poco más atrás, en Génesis 4, vamos a encontrar eh, la primera ofrenda que se maneja en la Biblia, que fue la ofrenda de Abel. ¿Sí? En Génesis 4:4 dice que Abel le ofreció a Dios. Vamos para que la Génesis 4:4, ¿sí? Y Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 4:4 dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces vemos cómo Abraham traía ya esa enseñanza de sus antepasados.
Dice, no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. ¿Qué pasa aquí? Melquisedec era sacerdote y era rey, pero la tribu de Leví, los levitas, que eran los que tenían como ministerio cuidar el tabernáculo de oración, donde descansaba el arca del pacto, ellos no tenían tierra. A ellos no les había sido heredar tierra, porque el Señor les dijo, yo soy su heredad, yo soy su porción, y ustedes vivirán de los diezmos de los demás. Entonces, pero ellos iban a venir después, porque eran descendencia de Abraham. Ellos todavía no habían llegado, ¿sí? He aquí el misterio de la palabra del Señor. Abraham derrota a los reyes que tenían secuestrado a su sobrino, ¿no? Aquí necesitamos un Abraham para que vaya a Michoacán, ¿no? Que tenía secuestrado a su sobrino, lo rescata con todo y sus posesiones, ¿sí? Y cuando viene de derrotar a los reyes, a los 4 reyes, uno de ellos era Kedorlaomer, uno rey peligroso, ¿sí? Melquisedec, el rey Melquisedec lo recibe, ¿sí? Y dice que le da pan y vino y lo bendice además. Pero si vemos espiritualmente, Melquisedec era el rey de justicia y el rey de paz. ¿Por qué fue a recibir a Abraham? Porque Abraham había ido a hacer justicia con su sobrino y Abraham venía con paz en su corazón. ¿Sí? Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Y por eso le ofrece el alimento y le ofrece el vino. Porque ya Abraham venía con paz en su corazón de haber hecho algo que era justo. ¿Sí? Dice, ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, ni tampoco de Abraham, porque pues, se encontró con Abraham, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Abraham era un hombre que tenía la promesa. Dios le había dado una promesa. Todavía no llegaba al pacto. Más adelante va a llegar al pacto donde le va a decir que va a ser padre de, de estrellas, ¿no? O sea, de personas estrellas. Dice, y aquí viene la cita que veíamos para la semana, que es Hebreos 7:7. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y aquí vemos el misterio de la palabra. Abraham, por la enseñanza que traía y después de ver que había hecho justicia, llega Melquisedec, lo recibe y Melquisedec le brinda alimento. Dice que le da pan y vino, pero decíamos, Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. ¿Sí? Y Abraham le entrega los diezmos. Y esos diezmos, más adelante, es lo que se iba a recibir
por parte del pueblo de Israel para los levitas. O sea, Abraham estaba pagando por anticipado los diezmos que iba a recibir el pueblo más adelante. Y era la bendición del trabajo de sus manos, porque Abraham había ido a luchar, había ido a rescatar a su sobrino. Este es un personaje misterioso dentro de la palabra. ¿Por qué? Porque lo asemeja a Cristo. No tenía, no tenía ascendencia, no hay genealogía de él, no se habla de su padre, de su madre, no se habla cuándo nació, no se habla cuándo murió, pero lo que sí se reconoce es que era el sacerdote del Dios Altísimo. Y si nos regresamos a la escritura y a lo que estábamos leyendo ahorita en Génesis 14, aquí está la confirmación de lo que le dice a Abraham. Fíjense, Melquisedec, el 19, luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. ¿Sí? ¿Y qué le dice Abraham al rey de Sodoma, que también lo había ido a rescatar? O sea, el rey de Sodoma, pues todavía con esa carnalidad, ¿verdad? Le dice, dame las personas y quédate con los bienes. ¿Para qué creen que el rey de Sodoma estaba pidiendo a las personas? ¿Eh? O sea, para esclavizarlas, para matarlas. No iba a hacer algo bueno con esas personas. ¿Por qué? Porque lo habían derrotado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? He jurado por el Señor. ¿Y qué dice? El Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué es lo que le dijo Melquisedec a Abraham? Exactamente lo mismo. Que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Entonces, usaban el mismo lenguaje. Estaban conectados. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Y es una confirmación de que Abraham sabía a quién se estaba refiriendo, a quién le estaba entregando el diezmo. Dice, he jurado que el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. Entonces, vemos cómo este hombre, Melquisedec, que también en el Nuevo Testamento se hace referencia a él, es la imagen de Cristo. Dice el 11, Hebreos 7:11, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿sí? O sea, ya a la tribu de Leví, Dios les dio la instrucción de que ellos iban a ser los responsables del ministerio del tabernáculo. ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Aarón es el que es reconocido como la persona que recibió precisamente el ministerio del sacerdocio, ¿sí? A partir de que Moisés lo ungió por instrucciones del Señor. ¿Por qué cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley? El 13. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu. La tribu de los sacerdotes, ¿se acuerdan que eran 12 tribus? Y la tribu de los sacerdotes viene ¿de dónde? De Leví. Por eso son los levitas. Dice, en efecto Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu. ¿De qué tribu era Jesús? De la de Judá, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. O sea, no tenían como ministerio en la tribu de Judá
porque ese ministerio ya lo tenía la tribu de Leví. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. El 15. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente. Sí, a semejanza de Melquisedec, surge otro sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, porque eran sacerdotes que estaban bajo la ley, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Y esto es normal, porque nosotros vemos que a partir de que Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote, todos sus descendientes pues tenían un nacimiento y tenían una muerte en su vida. Y aquí lo que está diciendo el libro de Hebreos dice que como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Perdón. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que el sacerdote, si nos remitimos al Antiguo Testamento, vamos a ver que el sacerdote era intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero el sacerdote tenía que hacer una función especial. O sea, el sacrificio que recibía el sacerdote para ofrecerlo al Señor era un sacrificio de animales. Pero el sacerdote ofrecía ese sacrificio para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel, pero también para que perdonara los pecados del propio sacerdote. Y el sacerdote tenía una vida finita, ¿sí? Él tenía una vida finita. Entonces, todos los sacrificios, toda la expiación que hacía el sacerdote, pues era transmitida de unos a otros, ¿sí? De padres a hijos. Uh-huh. Pero era finita su función. Y solamente a través de Cristo nos dice la palabra que se estableció un sacerdocio imperecedero. ¿Y qué quiere decir imperecedero? Quiere decir que es eterno, que no termina, no se detiene. Por eso es tan importante para los varones que nosotros, Dios nos ha llamado a ser
reyes y sacerdotes de nuestros hogares, porque tenemos la función que Cristo nos ha enseñado de ejercer el sacerdocio, de ejercer el sacerdocio. Y ese sacerdocio es un sacerdocio distinto, porque si bien es cierto que nuestro cuerpo tiene una vida finita, nuestro espíritu va a ser vivificado en la eternidad con Cristo. Luego entonces, nosotros, todo lo que estemos alimentándonos de manera espiritual, nos va a servir para seguir fortaleciéndonos y llegar a esa vida eterna, sin el cuerpo corrupto, ¿sí? Para vivir junto con Cristo. Esa es la diferencia. Dice que Cristo no tiene que estar ofreciendo sacrificio de animales, porque dice que Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. De ahí la importancia de la salvación, la importancia de entender por qué el sacrificio de Cristo es tan importante para nosotros, porque solamente a través de Él podemos alcanzar el perdón y la salvación, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, es el único intermediario. Y otra cosa que hemos repetido, nosotros desde el momento en que estamos salvados, desde el momento en que pertenecemos al cuerpo de Cristo como iglesia, ¿sí? De que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya no estamos bajo la ley y ya estamos apartados de qué? De la ira del Señor. Si nos remontamos o nos remitimos al Antiguo Testamento, vemos el castigo que recibían las personas. El jueves estábamos estudiando lo que le pasó a uno de los reyes de Israel, ¿sí? A Usías, que Dios, por el orgullo, lo castigó ¿con qué? Con la lepra, ¿sí? Hoy nosotros ya estamos exentos de todo eso, porque dice que tenemos un abogado, hay un intermediario entre Dios y nosotros, que es Cristo Jesús. Ese sumo sacerdocio que Melquisedec ejerció en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Abraham, y que Abraham lo entendió por la enseñanza que traía, pero aparte por la conexión espiritual que hubo entre los dos. Abraham supo quién era Melquisedec y por eso le entregó el diezmo, ¿sí? Por eso él sabía que siendo obediente, Dios todavía iba a hacer un pacto con él. Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Abraham llegó con él porque ya sabía que la justicia lo acompañaba y sentía esa paz en su corazón de haber hecho un trabajo digno, de rescate, así como el trabajo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros para rescatarnos. Vemos aquí cómo Melquisedec no tuvo herederos, no se conoce que haya tenido herederos, pero el sacerdocio que Cristo toma es un sacerdocio sin cuestionamientos. Es un sacerdocio del que no hay duda. Y es un sacerdocio que le fue entregado por Dios. Y es un sacerdocio ininterrumpido. ¿Por qué? Porque Cristo ya pisó a la muerte. O sea, Él ya va más allá. Nosotros tenemos un cuerpo que es mortal, pero nuestro espíritu es un espíritu que se vivifica. Y si estamos con Cristo, es un espíritu que va a vivir con Él. Vemos cómo aquí también el hecho de referirse a entregar el diezmo
Y del diezmo se hablan en diferentes partes de la Biblia, ¿sí? El siguiente domingo vamos a, a repasar todo lo que tiene que ver con el diezmo, con las primicias, con las ofrendas, para que nos quede claro, para que entendamos qué es lo que la Biblia dice al respecto de eso. Porque de repente traemos ideas o traemos algunas costumbres y este ejemplo, lo que hemos leído el día de hoy de Abraham y Melquisedec es muy importante, ¿sí? Melquisedec vino a representar, dice que era el sacerdote del Dios Altísimo, equiparable a quién, a Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote hoy, a través de quien nosotros podemos encontrar esa paz y esa justicia que Dios nos ha encomendado. No es, no es, no es posible o no debiera ser posible lo que hablábamos ahorita al principio, de que nosotros estemos con sentimientos de culpabilidad, de que nosotros estemos con sentimientos de tristeza, con sentimientos de condenación, porque lo que estamos haciendo es que estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque si ya Cristo vino, Cristo con su vida pagó por todos nuestros males, nuestros pecados y nuestros problemas, ¿sí? Nosotros estamos diciendo que no es cierto. ¿Por qué? Porque me siento condenado, porque me siento con culpabilidad, porque me siento pobre, porque me siento triste, porque me siento pecador. Los sacerdotes del Antiguo Testamento efectivamente eran pecadores también, a diferencia del sumo sacerdote, que es Jesucristo. Pero todo lo que él hizo con su sacrificio, toda la enseñanza que nosotros estamos recibiendo de su palabra, nos está llevando a esa etapa de nuestra vida donde nosotros tenemos que despojarnos de toda condenación para no hacer a Dios mentiroso. Tenemos que despojarnos de toda mentira, tenemos que despojarnos de toda culpabilidad para no hacer a Dios mentiroso. Nosotros tenemos que estar viviendo de acuerdo a lo que dice su palabra. Y si no estamos viviendo lo que dice su palabra, tenemos que revisar nuestro corazón. Y necesitamos tal vez purificarlo. Y purificarlo es pasar por un proceso a través de ósmosis, no, no es cierto, es pasar por un proceso en donde nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos estar orando. Y por eso el ejercicio de estar orando en lenguas, porque a través de la oración en lenguas, como nosotros no estamos hablando mentalmente, no está hablando la persona, no está hablando el ser humano, el que está hablando es nuestro espíritu y se está comunicando con el Señor a través de un lenguaje que nadie entiende. Pero a través de ese lenguaje, Dios está recibiendo cuál es nuestra necesidad. Dios está recibiendo cuál es nuestra alegría. Dios está recibiendo cuál es mi sentir. ¿Cuál es mi sentir? La semana pasada me fui a trabajar así tranquilo en la mañana, bien a gusto. Este, me fui y cuando iba entrar a Vallarta, de Sancio para Vallarta, había llovido toda la noche, ¿no? Como anoche, y estaba el sol saliendo, se veía muy padre la mañana. Y yo dije, Señor, qué día tan hermoso el día de hoy. ¿Qué nos tienes preparados? Pero yo venía bien y empecé a orar en lenguas y me puse a llorar. No sé por qué. Pero me vino un llanto que venía manejando y las lágrimas me venían y no me sentía mal. No me sentía mal, pero era mi espíritu el que estaba comunicándose con el Señor.
no me sentía ni acongojado. Simple y sencillamente dije, Señor, qué día tan hermoso. Empecé a orar en lenguas y se vino el llanto a mis ojos, ¿no? Pasó, llegué a mi oficina y todavía iba llorando. Todavía iba llorando. Pero todo el día me sentí a gusto, me sentí respaldado, ¿sí? Al día siguiente pasaron algunas cosas complicadas y entendí yo que era Dios respaldándome en el espíritu para poder resistir ese tipo de situaciones. Ujú. Y así llegué hasta el día de hoy, como Abraham, victorioso, con mis 318 guerreros, de haber vencido a los 4 reyes, ¿sí? Que no me dejaban en paz. Y hoy vengo precisamente a entregar en esta mañana el diezmo de mi tiempo, porque dice la palabra que si la primicia es santa, el resto de la masa también. Y nosotros hoy hemos venido a entregarle al Señor la primicia. La semana empieza el domingo. Hoy empieza la semana. Y hoy venimos a entregarle la primicia de nuestro tiempo, con la esperanza y la certeza de que el resto de nuestra semana va a ser bendita, ¿eh? Porque así como Melquisedec bendijo a Abraham, hoy Dios está bendiciendo a cada uno de ustedes. Les está bendiciendo y les está diciendo, adelante, que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Sí? Los bendiga. ¿Por qué? Porque se han tomado esa decisión de venirle a dar la primicia. La primicia. El otro día les decía yo, la limosna, la limosna no es para Dios. La limosna atiende más bien a una actitud de misericordia y de simpatía, ¿sí? A algo emocional. No puede ser para Dios. La limosna es de los hombres. No viene de parte del Señor. A Dios es el diezmo, a Dios son las ofrendas y las primicias, pero cuando son guiadas por el Espíritu Santo, cuando salen del corazón. No es una práctica ni es una costumbre, tiene que salir del corazón, porque si no, no cumple su objetivo. Por eso necesitamos nosotros fortalecernos en el Espíritu, seguir practicando la oración en lenguas, porque de esa manera nosotros nos estamos fortaleciendo espiritualmente y cuando vienen los tiempos de confrontación, nos sentimos como Abraham, con sus 318 guerreros para combatir a 4 reyes, a 5, a los que sean. ¿Sí? Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Jesucristo, rey de justicia, rey de paz. Para terminar, quiero darles una lectura, si me acompañan. A Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, está al final, casi al final, váyanse a Apocalipsis y regresen, pasan Juan y luego Pedro, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y hagan de cuenta que estamos frente a Melquisedec, que venimos de derrotar a nuestros 4 reyes, ¿no?
La tristeza, el hambre, la mentira, los celos, la división, lo que gusten. Y estamos, y vean lo que dice. Pero ustedes, digan, pero yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Cristo Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy somos ese pueblo escogido, somos ese linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos esas obras maravillosas, empezando por nuestras vidas. ¿Sí? Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, te doy gracias, gracias porque hemos entendido, Señor, cuál fue la función de Melquisedec. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre, porque como él, sacerdote del Dios Altísimo, fue la tipificación de Jesucristo, nuestro real sacerdote, Señor. Te damos gracias porque a través de él, Señor, hemos encontrado la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, y te damos gracias por lo que estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo a todos estos hermanos, a todos estos amigos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú, Padre, los has traído de pelear esa dura batalla, Señor, contra esos 4, 5, 10 reyes, Señor, que estaban afligiendo sus vidas. Y hoy, Padre, hoy tú los has traído con la victoria. Llegan como Abraham, Señor, a entregarte el diezmo, Señor, a recibir el pan y el vino de tu palabra, Señor, que fortalece su espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret por la obra maravillosa, Señor, que estás haciendo en sus vidas. Yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con ellos. Te doy gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús, Señor, que con su vida pagó los pecados de todos nosotros, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras mentiras, nuestras pobrezas, nuestras miserias, nuestra falta de fe, nuestra incredulidad. Y te damos gracias porque salimos fortalecidos en el Espíritu. Salimos fortalecidos, Señor, porque hemos venido a traerte la primicia de nuestro tiempo, la primicia de la semana, deseando, Señor, con todo nuestro corazón, que de acuerdo con tu voluntad, tú bendigas el resto de estos días, Señor. Te damos gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendícenos, Padre. Prospéranos, multiplícanos, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.